Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Ureta Sandoval del área de comunicación del Colegio San Agustín de Villa COSAP. En esta oportunidad vamos a atender el curso de literatura dirigido por los alumnos de segundo grado de secundaria. El tema que convoca la reunión sería el tema 4, humanismo y renacimiento. Bien, primero hay que entender qué se entiende por humanismo. El humanismo fue un movimiento literario y también de carácter filosófico que va a permitir que el Renacimiento se inicie y también va a ser el precursor de las reformas. Se va a iniciar en Italia y se va a extender por el resto de Europa occidental básicamente durante el siglo XIV y XV. Hay que recordar que, digamos, en el humanismo va a destacar básicamente el aporte de la imprenta. Gutenberg con su invento va a permitir que se propague estos textos clásicos y humanistas a partir de este interés del hombre que busca ser antropocéntrico en una posición controvertida de superación, digamos, a la etapa teocéntrica medieval. Muy bien, el origen del humanismo fue posible gracias a un conjunto de factores, sobre todo en el carácter de desarrollo económico, pues hizo surgir una sociedad de espíritu materialista, la atención concebida a la cultura por parte de esta nueva sociedad que consumía, digamos, productos de carácter cultural. Además, la migración de intelectuales, básicamente bizantinos, hacia Occidente, ¿no?, a raíz de la invasión turca y la crisis de la Iglesia Católica, va a impulsar ese espíritu crítico de los intelectuales, ¿no?, donde se va a desarrollar en esta época. Fueron factores que impulsaron el desarrollo de este humanismo. Estos elementos se presentaron en primer lugar en la ciudad italiana de Florencia, ¿no?, que llegó a convertirse en la cuna del humanismo. Entonces, si nos preguntan por el origen del humanismo, hay que señalar pues la ciudad de Florencia. Gracias a labores también como los banqueros Medici, fundadores de la Academia Platónica Florentina, es que tienen este aval estos intelectuales para dedicarse simplemente, o estos artistas, para dedicarse simplemente a sus creaciones más inspiradoras. Si pueden mirar hacia la derecha, ahí tenemos a Lorenzo de Medici, uno de estos grandes patrocinadores de estos hombres humanistas y más adelante llamados renacentistas. Muy bien, existen una serie de características del humanismo, ¿no? Primero, hay que entender que va a ser de carácter antropocéntrico. Entonces, el hombre antropo va a ser el centro de todo orden mundial. No es casual entonces el dibujo que tenemos a la mano izquierda que le pertenece a Leonardo da Vinci, donde el hombre está siendo centrado y es el objeto de estudio, digámoslo, de esta manera. Entonces se va a convertir en el nuevo objeto de estudio el hombre, ¿no? El hombre y su ideal de humanismo, básicamente, se puede resumir en la frase del filósofo griego de la antigüedad Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. En esta etapa del desarrollo humano e histórico, el hombre entonces es la medida de todas las cosas. En ese sentido, la preocupación por el estudio y la educación va a hacer que se revalore la cultura clásica, ¿no? Ese tono crítico hacia el saber medieval, entre comillas, un saber medieval llevado más por cuestiones de fe, de credo, ¿no?, al que se va a acusar una indiferencia hacia el hombre y de ser un conocimiento incompleto, ¿no? Se refiere pues al saber medieval, ¿no? Y también la exigencia de retornar a las fuentes originarias. Claro, las fuentes originarias no es otra cosa que los clásicos grecolatinos,
¿no? Entonces existe esta mirada hacia atrás, pero no hacia su pasado inmediato, sino más bien a su pasado originario. Bien, tenemos algunos representantes del humanismo que mencionar. Uno de ellos será el londinense Tomás Moro, que nace en 1478 y fallece en 1535. Fue un pensador, teólogo también, estudioso, un político y humanista, ¿no? Además de ser un escritor inglés, claro está. Además de eso, fue un poeta, traductor, profesor de leyes, juez de negocios civiles, abogado y canciller del rey Enrique VIII. Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad, eh, pero una sociedad ideal, ¿no? Por eso se llama utopía, ¿no? Utópica, de irreal hasta cierto punto, pero digamos como prototipo a alcanzar. Después tenemos autores como Desiderio Erasmo de Rotterdam, este humanista neerlandés, ¿no? De carácter y expresión latina bien marcado. Va a ser un clérigo, ¿no? Que va a pertenecer a la casa de San Agustín y después se va a recibir como sacerdote, digamos, en 1492, pero va a ser un incómodo, va a ser un crítico a esta vida religiosa que veía llena de ignorancia, ¿no? Va a señalar Erasmo, ¿no? Entonces esto va a provocar que Erasmo se dedique a las letras clásicas, mire de nuevo hacia las fuentes, ¿no? Y por su fama de latinista va a conseguir dejar el monasterio y ser un nombrado secretario del obispo de Cambrai. Fue llamado, digamos, por estudiosos posteriores, el príncipe del humanismo, y su obra quizás más importante fue Elogio a la locura. Otro representante importantísimo de este movimiento y esta etapa en la literatura será Nicolás Maquiavelo, ¿no? Él va a nacer en Florencia en 1469, 1469 y va a fallecer en 1527. Fue un diplomático, un funcionario público, un filósofo político, esto es importante, un filósofo político, escritor italiano. Va a abrir el camino de la modernidad con su pensamiento político, ¿no? A través, sobre todo, de la obra más importante que va a presentar, que será El Príncipe, donde muestra a este Lorenzo Messi que tuvimos en la imagen anterior ahí representado, cómo va a emplear la política para gobernar, ¿no? Como también existe una política de unificación, en este caso de Italia, y se le va a considerar a Maquiavelo el padre de la ciencia política pero moderna. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar con el Renacimiento, que no es más que otra manifestación de esta etapa humanística. El Renacimiento, como su nombre lo dice, es volver a nacer, o sea, volver hacia el origen del clásico o del grecolatino clásico. Entonces, el Renacimiento es el nombre dado al amplio movimiento que va a revitalizar de manera, digamos, en el aspecto cultural, a esta Europa occidental, pero lo va a hacer en el siglo XV, XVI. Va a ser fruto de la difusión de las ideas del humanismo que va a aportar, por eso que presentamos antes al humanismo y después al Renacimiento, para poder ordenarlo y entender mejor el proceso en la que se ha desarrollado este movimiento literario. Nos referimos al Renacimiento. Entonces, influenciado por las ideas humanísticas, antropocéntricas, que va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo, el hombre ahora como centro de todo orden. Sus principales exponentes o representantes se hallan en el campo de las artes. ¿Por qué? Porque también se produce una renovación a nivel literario y de las ciencias, ¿no? Tanto naturales, ciencias naturales, como las ciencias humanas, a la que pertenecen pues los hombres de letra, los pintores, los arquitectos y algunos artistas más. Bien, entonces vamos a ver algunas características del Renacimiento muy puntuales. El Renacimiento, al ser un movimiento
de renovación artístico y cultural se va a caracterizar por el estudio obviamente de la naturaleza y de la anatomía humana, ¿no? El hombre como metonimia de naturaleza va a ser el centro de observación. Entonces los artistas van a dejar de ser artesanos anónimos y van a gozar de un prestigio social, plasmando la belleza ideal. El ser humano va a ser entendido como la obra más perfecta de Dios y entonces va a ser el referente a seguir en las concepciones artísticas. Esto no hubiera sido posible, claro está, en la época sin la ayuda de los mecenas, concepto fundamental el de los mecenas, hay que ir tomando nota, porque fueron personajes pudientes que pertenecían a la nobleza y que no solo tenían un poder político y económico, sino también tenía un nivel de exigencia cultural bastante importante. Entonces van a ser gente que van a proteger y auspiciar el trabajo de los artistas, ¿no? Entonces muchos de ellos querrán dejar su imagen en el arte representados también por estos artistas que están siendo patrocinados por ellos. Muy bien, sí, este último concepto interesante que sería el Quinquecento, que va desde 1500 a 1600. Durante el siglo XVI, pues el foco artístico se desplaza, ¿no? De Florencia a Roma, que va a ser la capital de los dominios papales, ¿no? Entonces ahí vemos todavía la influencia del poder católico, ¿no? Los papas. Entonces el papado se convierte en el gran mecenas ahora de los artistas italianos. Este es interesante, ¿no? Serán el papado quienes van a patrocinar las nuevas obras artísticas, básicamente de artistas italianos, ¿no? Eh, claro, si bien es antropocéntrica, estamos en un contexto donde la simbología católica o cristiana todavía persiste, ¿no? Hasta que se da un famoso saqueo en esta ciudad, en Roma, en 1527 por las tropas imperiales, que marca el final de esta segunda fase del Renacimiento. Las obras de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, la capital del Estado Vaticano, se va a convertir en el gran polo de atracción y referente para los artistas. No es casual entonces mencionar a Miguel Ángel y su Capilla Sixtina, por ejemplo. Muy bien, entonces pasamos a la última etapa del vídeo. Vamos a verificar el aprendizaje. Vemos entonces el ejercicio, tenemos cinco ejercicios. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente tenemos 5 ejercicios que van a ser abordados o asediados, pero simplemente para poder marcar algunas pistas, porque lo tienen que resolver cada uno de los alumnos o alumnas. Ya saben que esto debe estar transcrito en su cuaderno, después enviar las capturas correspondientes. Vamos con la número 1. Dice, jurista, magistrado político y diplomático, fue canciller del rey Enrique VIII y autor de la obra Utopía. A ver, ¿quién es? Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que sería la primera opción, o la opción E para colocarlo abajo y no alterar las letras de las opciones, sería Erasmo de Rotterdam. Vives, Nebrija, Antonio de Nebrija, William Shakespeare o Tomás Moro. Uno de esos 5 personajes va a ser el autor. Ahora, una pista. El rey Enrique VIII fue pues un rey inglés, ¿no? Entonces, el canciller tiene que ser inglés. En ese sentido, Rotterdam, Erasmo, que fue neerlandés, otros se refieren a él como holandés, entonces queda descartado. Lo mismo que Antonio de Nebrija, que fue un lingüista español, ¿no? Así que hay 2 opciones que van descartándose. Así que tienes que evaluar con más cuidado. Vamos con la opción 2, considerado como el príncipe del humanismo. El príncipe del humanismo. Tenemos ahí a Hatten, a Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Dante Alighieri o Maquiavelo. Mira, el primero en ser descartado será Dante Alighieri porque él es un renacentista, o sea, no se ubica dentro del movimiento humanista
plenamente dicho, ¿no? O sea, propiamente dicho, no. Dante Alighieri junto con o dos autores más, como son Giovanni Boccaccio y Petrarca, se ubican en una etapa anterior al humanismo, o sea, anterior al Renacimiento. Ellos se ubican en el pre-Renacimiento, ¿no? Como la parte final de la Edad Media. Así que es un autor que no puede estar considerado como opción. Vamos con la pregunta 3. Dice, criticó la costumbre de sus contemporáneos, las supersticiones, ¿no? Estas creencias de carácter mítico religiosas, los prejuicios, la ignorancia y el fanatismo. Ok, ¿quién podría ser? Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Boccaccio, Petrarca, Dante Alighieri. Muy bien. Cuando hablamos de fanatismo, podemos relacionarla con las supersticiones. Y estas supersticiones y el fanatismo también muchas veces están relacionados a las creencias religiosas, cualesquiera. Entonces, este crítico tiene que ser un hombre que conoce desde adentro del sistema religioso estas falencias que él puede estar observando y que después más adelante va a acusar. Entonces ahí tenemos autores interesantes, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo, que tiene que ver más en el carácter político, no entraría, digamos, en este perfil, ¿no? Porque no criticaría el fanatismo ni las supersticiones, que son, repito una vez más, de carácter mítico religioso. Entonces, Maquiavelo no puede ser. Dante otra vez aparece y también es un autor que no se ubica temporalmente en este periodo y no puede ser tomado en cuenta. Así que van dos opciones ahí que se van descartando. Vamos con la pregunta 4. La frase "el fin justifica los medios" se cree que fue planteado, digamos, en una obra fundamental que es El Príncipe. Perdón, El Príncipe. Entonces hay que ver quién de estos 5 autores es el autor del Príncipe, y entonces de esta manera podríamos ir resolviendo la pregunta 4. Con respecto a la pregunta 5, dice el romanticismo no debe confundirse con el o lo. Esto es interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces para poder resolver la pregunta número 5, las características que tiene el romanticismo. A ver, tiene que ver con lo amoroso, tiene que ver con el eroticismo, o no tiene que ver, ¿no? Nos piden lo que no debe confundirse. O sea, a veces el romanticismo es considerado sinónimo de uno de estos conceptos y está mal, pues, ¿no? Entonces, es subjetivo, nacionalista, idealista, digamos, ¿el heroicismo aparece o lo amoroso? ¿Con cuál de estos 5 conceptos se le confunde como sinónimos o equivalencia? Muy bien, muchachos, entonces de esta manera acabamos el vídeo de literatura dirigido para los alumnos de segundo año de secundaria de Colegio COSAP. Ya sabes, quédate en casa.